Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 de Primero de Samuel. Samuel juzga a Israel. Este es un capítulo interesante en donde se demuestra que Dios siempre está listo para atender las necesidades a pesar de las circunstancias que enfrentamos. Pero algo que debemos tener presente al estudiar la historia de Israel es que Dios siempre tuvo a un líder para enfrentar tales momentos especiales en la historia. Por ejemplo, Moisés fue el hombre que Dios levantó para guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Josué fue el hombre que el Señor llamó para conquistar la tierra. Y ahora Samuel es llamado para llevar al pueblo a una renovación del pacto con Dios. El capítulo 7 nos muestra que ahora Samuel será el nuevo juez de Israel y cómo esta realidad debe llevarlos a entender la voluntad de Dios. Vamos a leer el versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim, se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. Esta es la continuación de la narración del capítulo anterior. Recordemos que los filisteos iban a devolver el arca y los primeros en recibir el arca de regreso fueron los de Bet-Semes, pero que lamentablemente por su impía curiosidad lo llevó a profanar el arca y la maldición de Dios fue sobre ellos. Entonces le pidieron a los de Kiriat Jearim que se hicieran cargo del arca y ellos aceptaron. El arca fue traído a la casa de Abinadab, que significa mi padre es noble o mi padre es generoso. Este nombre da a entender que Abinadab era una persona dispuesta, voluntaria, lista para servir. No se conoce de qué familia era, si era levita o no. Lo cierto es que consagran a su hijo Eleazar para que fuera guardián del arca. Es interesante que el arca no fue llevada a Silo, quizás porque se consideraba que los filisteos habían destruido el tabernáculo. Sin embargo, este fue llevado a la tierra de Nob, pero no se entiende por qué no fue llevado al lugar donde debía estar el arca y prefieren dejarlo en casa de alguien. En la siguiente sección vuelve a aparecer Samuel en la narración de la historia de Israel y asume el papel de juez. Leamos los versículos 2 y 3. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. Pero hay algo interesante. A pesar de lo ocurrido, la manera en que el pueblo de Israel, debido a su descuido y su pecado, los había llevado a perder la custodia del arca, y que fue por intervención divina que el arca está ahora de regreso, se necesitaron 20 años para que el pueblo entendiera que no era Dios el que los había abandonado, sino que eran ellos, por su egoísmo y rebelión, quienes habían abandonado a Dios, y por eso cosechan amargura y sufrimiento. ¿Cuán tardos somos para entender las lecciones que Dios nos quiere dar? ¿Cuánto tiempo se necesitan para que podamos reconocer nuestros errores y venir a buscar ayuda? Pero esto lo que hace es resaltar la paciencia que Dios tiene con nosotros. Después de 20 años, buscan a Samuel y entiendo que es en ese momento que llegan a reconocer a Samuel como juez en Israel. Samuel les hace el llamado de dejar la idolatría y servir al Señor de corazón. El gran problema que tenemos,
y que nos aleja del Señor son nuestros propios ídolos. Estos son los que nos apartan del Señor eterno. Elena de White nos amonesta al decir: muchos que llevan el nombre de cristianos sirven a otros dioses además del Señor. Nuestro Creador demanda nuestra dedicación suprema, nuestra primera lealtad. Cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiera con el servicio que le debemos se convierte en un ídolo. Los ídolos de algunos son sus tierras, sus casas, sus mercaderías. Las actividades comerciales se emprenden con celo y energía, mientras que se deja en segundo plano el servicio de Dios. Se descuida el culto familiar, se olvida la oración secreta. Muchos argumentan que su trato con sus prójimos es justo y creen que el proceder así ha cumplido todo su deber. Pero no es suficiente guardar los últimos 6 mandamientos del Decálogo. Tenemos que amar al Señor de todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Nada inferior a la obediencia a cada precepto, nada que sea menos que el amor supremo a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos puede satisfacer las demandas de la ley divina. Esto está en Sign of the Times del 26 de enero del año 1882. Samuel llama al pueblo al arrepentimiento, a que den los pasos importantes para buscar una reconciliación con Dios y dejar atrás la adoración de los ídolos. Y son los pasos que debemos dar para que seamos reavivados espiritualmente. Debemos dar los primeros pasos de buscar al Señor. Elena de White dice: es hoy muy necesario que la verdadera religión del corazón reviva como sucedió en el antiguo Israel. El arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera volver a Dios. Nadie puede hacer esta obra por otro. Individualmente debemos humillar nuestras almas ante Dios y apartar nuestros ídolos. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos, el Señor nos manifestará su salvación. Libro Patriarcas y Profetas, página 640. Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigamos nuestro estudio de 1 de Samuel 7, ahora los versículos 4 al 6. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Luego dijo Samuel: reunid a todo aquel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron pues en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día allí y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Lo primero que hicieron los israelitas para reconciliarse con Dios fue despojarse de los ídolos. Los Baales eran diversos dioses y Astarot era la diosa de la fertilidad. Su adoración iba acompañada de prácticas sexuales. Israel había entrado en un periodo de incertidumbre. Durante más de 40 años bajo los filisteos y posteriormente a la muerte de Elí, el arca del pacto es tomada por los filisteos y se suspenden los ritos del santuario. No habían fiestas anuales, no habían celebraciones en el tiempo. Se había levantado una nueva generación que no sabían cómo volver al redil. Y es cuando vienen a Samuel, a quien reconocen como un hombre de Dios, como un profeta, como un líder espiritual. Samuel los convoca en Mizpa. Allí oraron y ayunaron y ofrecieron sacrificios a Dios. Y desde allí comienza el periodo de Samuel como juez de Israel. El pueblo se reconcilia con Dios. Pero viene la oposición, porque cuando se busca a Dios de corazón, el enemigo está atento para generar confusión. Versículos 7 al 12. Cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de manos de los filisteos. Y tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó a Jehová por Israel,
y Jehová lo escuchó. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los aterrorizó y fueron vencidos delante de Israel. Los hijos de Israel salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y se puso el nombre de Eben-ezer porque dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Una vez que decidieron apartarse definitivamente de la idolatría, los israelitas se reunieron en Mizpa. Los príncipes de los filisteos reconocieron que eso era equivalente a una declaración de independencia y se apresuraron a impedir cualquier tentativa de los israelitas en ese sentido. Los filisteos atacaron con tal rapidez que los israelitas, reunidos desde diversas partes del país con propósitos pacíficos, se vieron obligados a hacerle frente sin estar preparados para la guerra. Solo les quedaba el recurso de la oración, y esa fue una prueba dura y la primera que enfrentaba Samuel como juez de Israel. Los israelitas se vieron obligados a defenderse del ataque de los filisteos, pero se dieron cuenta que por sí solos no vencerían. Así que oraron a Dios. Samuel clamó al Señor y ofreció un sacrificio de un cordero al Señor. Tan pronto como el pueblo cambió su proceder y se arrepintió de su pecado, el Señor intervino. Dice el texto: pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Dios interviene directamente. Esto por supuesto causó temor entre los filisteos porque el Dios de Israel era el que iba a pelear contra ellos. Israel ganó esta batalla, pero fue una batalla de fe. Fue Dios el que venció a los filisteos y fortaleció la fe de Israel. Elena de White comenta: era el propósito de Dios manifestar su poder en la liberación de Israel para que éste no se atribuyera la gloria a sí mismo. Cuando los israelitas estaban desarmados e indefensos, permitió que fueran desafiados por sus enemigos y entonces el capitán de las huestes del Señor puso en orden de batalla al ejército del cielo para destruir a los enemigos de su pueblo. La humildad de corazón y la obediencia a la ley divina son más aceptables ante Dios que los sacrificios más costosos de un corazón lleno de orgullo e hipocresía. Dios no defenderá a los que viven transgrediendo su ley. Esto está en Sign of the Times, 26 de enero del año 1882. Y como un monumento del milagro que el Señor hizo, Samuel levantó una piedra y la llamó Eben-ezer, como un recordatorio que la ayuda vino del Señor, que Dios fue el que liberó a Israel de sus enemigos. Y era también un mensaje especial para que los israelitas comprendieran que el Señor los asistiría si tan solo obedecieran día tras día las órdenes del Eterno. Es bueno que nosotros tengamos nuestros propios Eben-ezeres y reconocer las providencias divinas en nuestra vida y que podamos de esta manera entender que solo en Cristo podemos obtener victoria. El pueblo de Israel derrotó a los filisteos y también a los amorreos y vivió en paz. Leamos los versículos 13 y 14. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo con los filisteos todos los días de Samuel. Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos. También hubo paz entre Israel y el amorreo. El mismo incidente providencial puede ser una bendición, pero también una maldición, dependiendo en qué lado nos encontremos. Para los israelitas arrepentidos que recibieron el perdón de Dios fue un día de victoria, pero para los filisteos que decidieron servir al yo fue una derrota total. Esta es la realidad. La nube que cubría a Israel fue la columna de fuego contra los filisteos. El mar abierto fue camino para los israelitas, pero fue la sepultura para los soldados egipcios.
Esta es una realidad que siempre debemos considerar. En esto no hay términos medios, no hay términos neutrales. Estamos ubicados de un lado o del otro en la gran batalla. O servimos al Señor o estamos al servicio de nuestros dioses. Dios espera que cada uno elija el servicio al Eterno. Dios recompensará a quienes confíen plenamente en Él. Y terminamos el capítulo describiendo el ministerio de Samuel, versículos 15 al 17. Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Hacía cada año un recorrido de Betel, Gilgal y Mizpa. Juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y también allí edificó un altar a Jehová. El ministerio de Samuel fue algo que él no buscó, no se autonombró. Fue que Dios lo llamó y lo preparó para desarrollar este ministerio tan especial. Elena de White resume lo que hizo en este periodo. Mientras tanto, Samuel visitaba las ciudades y aldeas de todo el país, procurando hacer volver el corazón del pueblo al Dios de sus padres, y sus esfuerzos no quedaron en buenos resultados. Libro Patriarcas y Profetas, página 640. Dios siempre busca personas dispuestas a servirle fielmente para que desarrollen un ministerio que ayude a las personas a buscar al Señor. Apreciado amigo y hermano, te invito a evaluar tu vida y tu relación con Dios. ¿Hay algún ídolo moderno que te aparta del Señor? ¿Se interpone algo que te impide entregarle la vida al Eterno? Recuerda que Dios está con los brazos abiertos, esperando que respondas a su llamado. Él está listo para perdonar y restaurar tu vida. Ven a Jesús, entrega tu vida a su servicio, y entonces tu vida estará en el lugar correcto, entre aquellos que son más que vencedores. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te guíe hoy y que puedas tener paz en tu corazón. Es mi oración por ti. Amén.